Bueno, vamos a dar inicio. Es lo que comenzamos a ver el día anterior, hablar un poco de las generalidades del tema. Hablábamos de qué es lo que genera un proyecto. Yo le llamo generador. Los diversos libros dicen que un proyecto parte de ideas, parte de necesidades, parte de problemas. A veces todo esto lo que provoca son ciertas reacciones. Si logro en medio de muchas situaciones o de alguna situación en particular tomar una acción y darle forma para poder resolver no solo mi necesidad, como por ejemplo yo puedo necesitar ingresos y eso me hace poner un negocio, sino que voy a resolver otras necesidades. A eso entonces se prestan los proyectos. Y aquí fue donde iniciamos a platicar el día anterior. Vamos entonces a tratar de entender el proyecto desde sus términos principales. Hablar de proyectos es un mundo. En Guatemala y a nivel del mundo existe un instituto que es el Instituto de Gestión de Proyectos, el PMI, en el cual se desarrollan certificaciones, diplomados, solo en temas específicos de proyectos. Entonces los proyectos resultan ser algo bastante amplio, en lo cual nos podemos incluso especializar. Gracias, Lica, ahí por los datos, ahí están nuestros contactos y así podemos agregarlo. Ahí también les va a poner la información del Classroom, que ya lo tenemos habilitado para el curso, para que lo puedan revisar, por favor. Muy bien. Primero, todo proyecto tiene un objetivo. Teniendo claro qué voy a hacer, teniendo la idea filtrada, analizada y validada, ya le puedo buscar un objetivo al proyecto. ¿Qué voy a hacer? El objetivo va a ser de acuerdo a la fase. Yo puedo tener un objetivo terminal, como le pueden llamar algunos, que es cuando ya está implementado el proyecto. Pero para que eso llegue, va a transcurrir cierto tiempo. Por eso es que hablar del objetivo es empezar a adentrarnos al otro término, al tiempo. El objetivo puede plantearse en dar o obtener información o analizar el proyecto en determinado tiempo. Lo claro del proyecto es que cada fase tiene un tiempo previsible. El proyecto inicia analizándose, el proyecto inicia planteando, el proyecto inicia comprendiendo a qué se debe o qué es lo que voy a hacer, pero cada uno de esos puntos tiene un tiempo determinado. Y de eso es lo que vamos a ir hablando acá. En el proyecto hay recursos materiales. Y dentro de los materiales hay bienes, hay activos, todo lo que se necesita para que el proyecto funcione, incluyendo recursos humanos. A veces, por términos de actualización que le hacen a toda la gestión humana, ya no se les llama recursos, se les llama talento, se les llama socios, se les puede llamar de cierta forma. Pero les digo algo, seguimos siendo recursos. Tenemos un código de personal, un registro de personal y a veces hasta lo cargamos en el gafete. ¿O me van a negar eso? Por mucho que la empresa nos llame, somos un recurso. Estamos presupuestados, estamos contados y tenemos un código. Somos recursos. Entonces, eso me lleva a comprender que las personas somos parte, eso sí, indispensable hasta ahora en los proyectos, en las empresas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que el proyecto requiere recursos y ahí caen las personas. La suma de costos y gastos se denomina inversión y el costo principal del proyecto es esa inversión.
Entonces, si tengo objetivos, tengo recursos, voy a desarrollar cierto tiempo, todo esto va a tener un costo. Costo que decía que en el proyecto ese costo principal se denomina inversión. Si voy a tener recursos, voy a desarrollar ciertos pasos en determinado tiempo y todo esto tiene una inversión, tengo que desarrollar actividades. Pero como hay tiempo implícito, son actividades de forma gradual. Entonces, el proyecto es un conjunto de actividades que se desarrollan de forma secuencial o gradual en un tiempo específico con un costo puntual y determinado que se llama inversión. ¿Qué más? Si hay actividades, vamos a obtener resultados, productos tangibles o intangibles, que puede ser desde algo que puedo observar, un producto terminado, puede ser incluso por fases. Si voy a construir, la preparación del terreno es un producto, las bases de construcción son otro producto, el edificio, si voy a construir algo, es un producto terminado. Así también si estoy en una fase de estudio, cada informe que voy presentando es un producto. Entonces, el conjunto de actividades, de acuerdo a la fase que esté desarrollando, me va a dar un resultado que llamo producto. Ahora, ¿qué más falta entender en la terminología de los proyectos? Que va a existir incertidumbre. Toda vez yo me anticipo a algo, desconozco qué va a pasar. ¿Qué pasa entonces? Nunca podemos dejar de hacer algo sin enfrentarnos a cierto riesgo. Pone un negocio, ¿qué riesgo tiene? Que no le compren, que no lleguen clientes, extorsión, problemas X. Pero no por eso vamos a dejar de hacer los proyectos. El riesgo va a existir. Lo que vamos a hacer es analizar el contexto. Por eso, antes de hacer un proyecto, analizamos todo de fuera, observamos. Yo no puedo controlar la economía, pero puedo desarrollar acciones para que mis costos sean apropiados internamente, aunque la economía esté mal. Yo no puedo mejorar todo el ambiente, pero puedo contribuir con prácticas que beneficien el ambiente. Yo no puedo controlar la inseguridad que existe en el país, pero puedo buscar acciones que me ayuden a que mi empresa o mi negocio sea más seguro. Entonces, ¿qué significa? Analizo la posición en donde estoy y trato de comprender desde toda perspectiva lo que el proyecto requiere. Y las acciones que yo voy a hacer, esas sí las puedo controlar. Eso es lo que en conjunto le llamamos estrategia. Ahora díganme, ¿podría usted definir un proyecto si utiliza algunos de estos términos? Utilice 3 o 4 y formule su propia definición. Ahí la puede escribir en el chat. Aquí tiene 7 términos de los cuales usted va a tomar los principales que usted considere que son los más prioritarios y elabore la definición. Hay cantidades de definiciones de proyectos, pero una de las principales es la que usted comprende. Gabriel Baca Urbina, uno de los autores de los libros que tienen en la bibliografía, define los proyectos como una idea puesta en marcha. Entonces usted puede tomar sus propios términos, tome 4 o 3 y escriba una definición. No sé si ya tomaron ahí los principales. Ahora voy a leer lo que ustedes van a poner ahí en el chat. Ponga ahí su definición. ¿Qué es un proyecto si usted usa 3 o 4 términos de los que tenía yo en pantalla? Espero entonces. Ahí escriba lo que... Ahora si está usando un cuaderno, escríbalo en el cuaderno, pero alguien ponga aquí en pantalla o en el chat que entiende.
idea que se concreta. Muy bien, Estuardo. Bastante conciso, pero así es. ¿Qué más es un proyecto? Según ustedes, ¿qué podría ser o qué es un proyecto? Un proyecto siempre va a conllevar una situación de cosas, propuestas, dice la. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más puede ser un proyecto? Estrategias en que se utilicen los recursos, muy bien. Una meta elaborada con la ayuda del personal, inversión y tiempo necesario, muy bien. Emprendimiento, es una planificación. Alcanzar un objetivo que se alcanza en un determinado tiempo y genera un resultado esperado o mejorado, muy bien. Ideas propuestas para el logro de una meta, son ideas que se proponen. Más que se propongan, son acciones. La característica del proyecto desde la perspectiva de lo que estamos viendo es la acción. No se queda en la mente, no se queda solamente en las ideas. El proyecto se tiene que poner en marcha. Entonces, eso es lo que estamos tomando acá. Conjunto de objetivos que con los tiempos se concretar. Así es, todo se concreta. Desde el análisis que estamos tomando, un proyecto debe ser desarrollado. Si no, simplemente se queda en una de sus etapas. Muy bien, ahí ya vimos, ya ustedes comprenden que es un proyecto, ya tiene su propia idea, su propia definición. Entonces ya vemos que aquí se mezcla esto. Cada vez que usted quiera definir algo, no se lo aprenda con todo. Saque términos. De hecho, cuando algunos hacían chivos, no ponían todas las definiciones. Algunos ponían los términos clave y después ahí ya se veía algo importante. Por lo menos aprendía algo. Pero así se hace. No le digo que haga chivos, sino que haga o utilice los términos principales y con ellos usted formule sus propias definiciones. Bien. Además de esos términos, Harold Kershner es un teórico en el tema de proyectos. Indica que los tres fundamentos de un proyecto son tiempo, costo y desempeño. ¿Por qué pone estos tres? Porque el tiempo va a poder medirse qué tanto avance, qué tanta efectividad estoy teniendo en cumplir de acuerdo al tiempo de vida. El costo puede medirse en su desempeño, en eficiencia de costos, qué tanto estoy aprovechando los costos que tengo. Entonces, el desempeño es una base medible. Si el proyecto no se puede medir, no. De hecho, dicen que lo que no se planifica, no se puede medir. El desempeño también es sinónimo de calidad, de optimización, de productividad. Quiere decir que el proyecto debe ser ejecutado y alcanzar los resultados esperados. Por eso esto es muy importante. El triángulo de hierro que define Kershner es muy útil porque a lo que estábamos viendo, que ya habíamos hablado del costo y del tiempo, le agrega el desempeño, que es muy importante. Así también, Atkinson, que es otro teórico en el tema, involucra otros términos. Además del triángulo de hierro, como un proyecto, si lo vemos un poco más grande, necesita equipos de trabajo. Y los equipos deben estar plenamente informados. Por lo tanto, debe existir un sistema de información. Un sistema quiere decir algo formal, algo estructurado, algo concreto que me determine qué, cuándo, dónde, a quiénes informar. Algunos a esto le llaman matriz del sistema de comunicación, porque lo que hago es informar lo que se debe. ¿A quiénes? Aquí hay un término que no sé si lo conocen, stakeholders. ¿Qué son stakeholders? ¿Alguien lo ha escuchado? Y esto es parte de lo que el proyecto debe buscar, los beneficios a los stakeholders. ¿Qué son? Alguien que lo googlee ahí, tienen el Google a la mano. Yo, pues, según tengo entendido, son como
las partes interesadas o como los personajes principales, quienes deciden, por ejemplo, negocio, no sé, ¿verdad? Son los como que dan la guía de qué es lo que quieren. Perfecto, Shakti, así es, exactamente. Las partes interesadas, los involucrados. ¿Quiénes son? Pueden ser los socios de la empresa o del negocio, los inversionistas, las personas que están patrocinando el proyecto, los clientes, los trabajadores, los proveedores, la misma sociedad. Si yo pongo un restaurante, ¿quiénes pueden ser la parte interesada? Los comensales, los que van a llegar a consumir, los trabajadores, el dueño del restaurante, el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque me va a dar una licencia sanitaria. Toda vez haya una relación que me lleve a instituciones, a personas, ese contacto se va a convertir en una parte interesada. Entonces, puede ser cualquiera, la misma sociedad, la comunidad en la que interactúa la empresa o el proyecto en este caso. Entonces, yo voy a buscar y voy a encontrar ciertas relaciones. Toda vez exista una o más relaciones en el proyecto, voy a tener las partes interesadas bien definidas. Entonces, ese es el término, gracias Shari, stakeholders, exactamente como usted lo decía. Y además dentro de los stakeholders, tengo los mismos temas organizacionales, pero hablando como proyecto, la organización del proyecto necesita beneficios. También lo menciona como organizaciones porque aquí va lo público y lo privado. Organizaciones estatales, organizaciones internacionales, organizaciones privadas necesitan beneficios. ¿Cuál es el beneficio en una organización estatal? Que estoy cumpliendo con los estatutos de ley, que estoy cumpliendo con una ley orgánica si soy autónomo, que estoy cumpliendo con lo que por origen se me estableció como institución. Entonces, estos elementos, de aquí podríamos hablar más, pero es lo principal dentro del término o la terminología de proyectos. O sea, es más amplio de lo que pensamos. Un proyecto debe ejecutarse, pero hay ciertas relaciones, hay ciertos detalles, hay muchos aspectos que debo tomar en cuenta. Bueno, Germán Arboleda Vélez, que es el autor del libro que ustedes van a adquirir, también establece que dentro del libro tiene 4 alcances principales. Aquí vamos a entender 2 términos importantes. Él lo menciona como la viabilidad del proyecto como un punto final. Y lo vamos a entender así. Si usted, hablemos del restaurante, usted pone un restaurante, ese va a ser su proyecto o ese es el negocio que usted puede poner. Usted puede buscar inicialmente que sea el enfoque del restaurante, va a ser típico. Entonces analiza que el mercado de verdad apruebe eso, ahí le está dando la factibilidad, ese es el primer término, factibilidad. Puede tener factibilidad de mercado. Encuentra una ubicación apropiada, con parqueo, con las características que el restaurante requiere, eso va a ser la factibilidad técnica. Legalmente usted va a cumplir todos los aspectos de ley, inscripciones, registros, entonces legalmente el proyecto puede ser factible. Y así con todos los elementos de ambiente, de organización, financieros, pero ¿qué puede pasar? Cuando usted analiza si el proyecto va a funcionar a futuro, de verdad va a tener los resultados o va a otorgar los beneficios esperados, allí cambia el término y ya no se llama factibilidad, se llama viabilidad. Aunque a nivel general es una fase del proyecto, pero esa factibilidad termina con ese término, viable. Si el proyecto es viable, quiere decir que cumplió con ciertos aspectos de factibilidad. No sé si me explico.
Son términos que están íntimamente relacionados, pero el punto final del proyecto es que sea viable. Al ser viable, quiere decir que es aprobado, que va a otorgar, como decía, beneficios y resultados esperados. Por lo tanto, el proyecto funciona. Si no es viable, es que no va a funcionar. Por tal razón, debo tomar en cuenta todos esos parámetros. Entonces, ¿qué hay dentro del propio alcance del proyecto? La identificación. Para que el proyecto tenga sentido, yo lo debo dejar descrito. ¿Cuál es la idea del proyecto? Y ese es el término identificación. Describir en qué consiste. Si el proyecto es muy pequeño, en media página, en una página, yo puedo describir en qué consiste la idea, cuáles son los pros y contras, cuáles son las ventajas y desventajas de ejecutar ese proyecto. Con que yo describa en qué consiste y qué es lo que va a aportar, ya lo estoy identificando. Ese es el término que vemos acá, identificación del proyecto. Obviamente puedo hacer ciertos análisis, puedo hacer ciertas comparaciones, puedo hacer cierta investigación para validar la idea del proyecto. Eso es un primer paso. Al tener definido qué quiero, obviamente si el proyecto es más grande, va a ser un informe un poquito más detallado. Quizás no tanto, unas 2 o 3 páginas que describan en qué consiste el proyecto. Ya lo tengo claro, ya lo identifiqué, ya lo tengo definido. Formulo. Preparo el proyecto. ¿Qué significa la formulación? Las fases que yo voy a llevar de estudios para que el proyecto funcione, para que el proyecto quede bien descrito, para que quede bien estructurado, para que quede toda la información que yo le voy a aportar y que pueda tomarse una correcta decisión. Entonces, es algo tan simple como cuando usted prepara un café. ¿Qué hace con el café? Si lo ha servido usted, el agua, la cantidad apropiada de café, cierto tiempo de preparación o de que hierva, y al tenerlo listo, usted lo sirve y agrega si quiere azúcar, cremora, si quiere le agrega leche, si quiere le agrega piquete. ¿Qué le va a agregar al café? Se lo prepara. Entonces, igual es el proyecto. Usted va a preparar el proyecto con lo que necesita para que se comprenda y se pueda evaluar. Por eso es que el siguiente paso viene a ser la evaluación del proyecto. Cuando ya tengo clara la estructura, los estudios, los análisis, evalúo. Entonces, voy a evaluar. Si usted prepara un café, ¿cómo valida que salió bien? Por el sabor. El sabor, o sea, lo tiene que probar. Y de la misma forma el proyecto debe pasar ciertas pruebas. Usted prepara una pacha para su nene o su nena, prueba la leche a ver qué tal quedó. Algunos lo ponen arriba o abajo, era como la galleta chiqui aquí, donde ponga la leche ahí no importa. Lo importante es que va a probar que sea apropiada para su nene o su nena. Igual es con el proyecto. Termino de prepararlo, tengo ya todo bien conformado, comienzo a evaluar. Y eso es lo que nos concierne como financieros, porque esas evaluaciones ya son numéricas, ya aplico técnicas, ya aplico análisis. Y yo siempre comparo la parte empresarial con las personas. Debo tener ciertos parámetros. Usted tiene ciertos parámetros de azúcar en la sangre, tiene parámetros de oxígeno, usted tiene parámetros de nutrición, tiene parámetros incluso para la vista. Todo está parametrizado en nosotros como seres humanos, igual en las empresas. Las empresas también son entes, son personas, pero jurídicas. Y nosotros como administradores somos médicos. Pero si usted no conoce los parámetros, entonces esos se definen.
de acuerdo al potencial que va a tener el proyecto. Dígame, ¿será que usted va a calificar igual el rendimiento de un atleta que el de un cervecero? Aquellos que ya tienen su inversión en la panza, aquellos que ya está ganada esa panza cervecera, ¿será que va a rendir igual que un atleta que está bien entrenado? No, igual es con los proyectos. Usted no va a medir un proyecto de la misma forma que uno más grande. Todo tiene su magnitud, todo tiene sus parámetros. Entonces, eso es a lo que nos referimos con la evaluación. Ya van a ver ustedes las técnicas y usted va a entender qué máximos, qué mínimo le puede dar al proyecto. Entonces se evalúa. Este no es un punto final, esto no es secuencial, aunque la identificación, formulación, evaluación sí lleva secuencia, la gerencia no, porque la gerencia está desde el inicio. La gerencia valida y hace todo lo necesario para que la idea del proyecto quede clara. Está dirigiendo, coordinando, validando toda la formulación. Revisa, reporta, informa, da a conocer los resultados de evaluación. El gerente está en todo el proyecto. Y esta es una fase. Van a ver que hay más. Esta es una parte de lo que el gerente está dirigiendo. Después vienen otras fases en donde también se debe adentrar. Pero la gerencia va a estar en todo. La gerencia gestiona cada punto de avance del proyecto. Fíjese que lo ve a nivel general. Aquí la pregunta de Renato es si el gerente ve todo en caso o solo de su área. Como el gerente de proyecto tiene una visión macro, a él lo que le interesa es que el proyecto en sí sea viable, que es lo que vemos acá. Entonces, él va a ver desde los distintos puntos de vista qué es lo que aporta cada fase, cada estudio, cada resultado a la viabilidad del proyecto. Obviamente va a tener equipos de trabajo, va a tener un equipo técnico, un equipo financiero, un equipo de organización, un equipo ambiental, posteriormente un equipo de ejecución, pero cada uno de ellos le va diciendo y él va determinando parámetros. Esto es como su médico de cabecera. El médico de cabecera le manda a usted a hacer estudios, hágase ciertos laboratorios, haga ciertas pruebas y con esos resultados él va a validar que lo que usted le está otorgando está bien. ¿De acuerdo? Entonces, él va a decir, mire, fíjese que pasó esto, le hice ciertos estudios y usted tiene estos resultados, entonces detecté esto. ¿De acuerdo? Y vamos a resolverlo así. Igual es en el proyecto. Ha dado ciertos resultados del proyecto. Vamos a trabajar de esta manera. Si funciona, no funciona, hay riesgo, podemos enfrentarlo, no se puede, cambiemos de idea. No sé si respondo con eso la pregunta de Renato y se aclaro a todos ese punto. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto empieza a tener ese tipo de bases y aquí está el gerente como la visión principal. Y él es el encargado de reportar a los patrocinadores, a los dueños o a los inversionistas. Vamos a la primera fase dentro del alcance principal, identificación. ¿Qué identifica? Dentro de esa fase, una fase interna de ellos, es que voy a identificar una necesidad. Y esto es que debe ser satisfecha. Por favor, de manera propia, ponga en Google, ¿cuáles son las principales necesidades en Guatemala? A ver qué le aparece. Solo ponga necesidades principales en Guatemala y póngalas por acá, en el chat. ¿Qué es lo que le aparece cuando usted busca eso? Entonces, educación, salud. Miren, los tres primeros que ponen, educación, salud, seguridad.
son los puntos principales que desde una perspectiva pública se debieran abordar. ¿Sí? Ahora veámoslo desde el punto de vista privado. Principales necesidades de consumo en Guatemala. Ponga eso y ¿qué le aparece? Ahorita lo vieron desde una perspectiva pública. Si quiere una institución resolver de verdad una necesidad, tiene que abordarlo desde esas perspectivas. Ahí pusieron unas más. Guatemala dice, pero veámoslo desde la perspectiva ahora del consumo. Desde el consumo que tienen los guatemaltecos, ¿cuáles son las principales necesidades? ¿Qué les aparece ahí al buscar eso? Fisiológicas, de seguridad. Eso es a nivel muy amplio, ¿verdad? ¿Qué más? Productos se están yendo por otro lado. De consumo, les decía. Ahí hay una. Vestuario. Y van a venir. Vestuario, alimentación y quizá muy en general entretenimiento. Aquí vamos a algo. Yo les decía algo el primer día. ¿Ha pensado en un negocio? Si su negocio, y eso se lo dicen en Merca y se los digo en Financiera, si no resuelve una necesidad, no va a dar el resultado apropiado. Quiere poner un negocio, analice qué necesita el mercado, qué necesita la gente, qué es lo que usted va a poner. Aquí hay algo que a veces tiene que ser un filtro en toda idea. Por eso decíamos, la idea se filtra. Si la idea no pasa por el filtro de resolver una necesidad, no dará resultado. Entonces, ¿qué pasa? A veces se ponen negocios que como no resuelven necesidades, sino que gustos propios, no termino creciendo o nunca crezco o no funcionan. Yo no voy a decir porque a mí me gusta cierta cosa, yo lo voy a poner. Vean, aquí hay alimentación, bebidas, vestuario, vivienda, transporte. Eso necesitamos. Entonces, quiere enfocarse, no tiene la idea de qué negocio poner, quiere hacerlo. Ahí hay varias necesidades. Pensemos en cuál. A partir de acá, empieza a generar más. Empieza a buscar opciones. Empieza a enfocarse en algo que realmente va a ser útil para que el proyecto sea apropiado. Entonces, ¿qué dice acá con el proyecto? La segunda fase. Cuando ya sé que sí necesita o que sí resuelve una necesidad, ya nace la idea de producto o servicio, lo que vaya a hacer, y debo medir su magnitud. ¿Qué tan fuerte es la idea? Pros y contras. ¿Qué tanto puedo contribuir a esa necesidad? Bueno, alimentación. Ahí ya me pongo en un tema. ¿Qué necesidades de alimentación tiene el espacio? Y me puedo ir segmentando. Me voy a centrar en la ciudad porque yo estoy aquí en la ciudad. ¿Qué necesita la gente en la ciudad? ¿Qué es lo que más consume? Fíjense que la mayoría de emprendimientos, como nacen de una forma fugaz, muy rápida, así también se extinguen. ¿Sí, Renato? Gracias, licenciado. Solo quisiera tal vez aportar o discutir un poquito un punto. Póngale que, como decía usted, lo de los alimentos, pero por ejemplo, usted ve que, pues, lamentablemente en Guatemala hay bastante crisis económica, pero realmente no miramos vacío un restaurante de comida rápida y los precios no son nada bajos. Entonces, póngale que viene alguien y pone en su comedor así, más sencillo, de repente, pues, sus facturas son de pequeño contribuyente, pero está muchísimo al alcance de todas esas personas dentro del centro de la ciudad. Mi consulta, yendo al grano, es realmente qué es lo que pasa, porque si ahorita que googleamos, lo primero que nos salió es educación, salud, o sea, obviamente en el tema de económico, o sea, ¿cómo es posible que la gente tiene para ese tipo de cosas en un restaurante que técnicamente, o entre comillas, es de otra clase? Definitivamente también hay otros temas. Ahí hay temas de percepción social, ahí hay temas psicológicos, hay temas mercadológicos, hay temas de preferencias. Entonces, esto me lleva a muchos otros detalles que debo tomar en cuenta. Yo, como usted dice, no voy a poner solo un localito de comida. Debo saber
¿qué le gusta a la gente? Por lo menos decir, bueno, voy a ir al perfil que yo quiero atender. Parece clase de merca esto, pero es importante que lo veamos porque después lo vamos a convertir en números y eso ya le va a dar una factibilidad al proyecto. Voy por lo menos los días que yo necesito. ¿Qué horario llega la gente? ¿Qué gente llega? ¿Cuál es el perfil que yo puedo atender con la capacidad económica que tengo? ¿Qué es lo que más consumo? Y empiezo a responder muchas preguntas que me pueden dar una idea más clara. Pero ¿qué pasa? Si yo por lo menos no observo o no me tomo el tiempo de ir unos cuantos días a analizar en dónde voy a poner ese comedor, ese restaurante, no voy a entender hacia dónde me debo orientar. Y lo va a hacer cualquier restaurante, va a ser uno más. No voy a tratar de diferenciarlo. Entonces, si yo encuentro el punto de diferenciación, el gancho que me permita generar los ingresos que espero y satisfacer las necesidades, ahí lo logro. Obviamente es trabajoso, hay que dedicarse. Si yo no soy estudiado, como dicen los abuelos, por lo menos podría buscar e ir a observar. Por lo menos, como dicen ellos mismos, por lo menos tengo ojos y tengo una mente para analizar qué está pasando y cómo podría ser mi comida. No sé si respondo con esto su pregunta, Renato. Sí, licenciado, buenísimo. Y tal vez agregando un poquito, ahí está lo interesante que decía usted, que tal vez va un poco de la mano con merca, pero existe justamente esos restaurantes que son gourmet, le llaman ellos. Y si usted se da cuenta, puede llegar a ser más caro que un restaurante popular, pero en realidad hay muchísima más calidad invertida en ellos, ¿verdad? Entonces, todo eso es tal vez valor agregado por ahí, cositas, detalles, pero sí queda claro. Excelente, ahí va la diferenciación, ahí ya se ve la segmentación, ahí ya se ve perfiles, pero eso es lo que busca, esa magnitud de la perspectiva de mercado, desde el tipo de idea, desde a quiénes voy a atender, todo lo mercadológico. Y créanme, merca es una parte muy importante dentro de la gestión de proyectos. Es la primera, es lo primero que yo toco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo resuelvo esto, tengo las bases para que la idea inicialmente no sea rechazada. Si al pasar ciertos filtros, no, la gente no le gusta, hago una pequeña encuesta y no la quieren o me la piden de otra forma, entonces, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que no va a funcionar. Entonces, desde este primer punto puedo descartar el proyecto porque no resuelve o no satisface una necesidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? El proyecto en general, si lo vemos desde una perspectiva demasiado amplia, esa necesidad al buscar satisfacerla puede ser real o latente, o sea, provocada. Imagínense, si yo doy cantidades un poco más grandes a un precio apropiado y logro manejar los costos, el olor vende. Un restaurante que no tiene aroma, eso casi que no va a atraer gente. Aunque sea que humo en tus ojos, pero ese humo que sale, que sea bueno. ¿Se recuerdan Campero en sus inicios? Hasta el olor casi que se movía uno para buscarlo. Yo me recuerdo, yo tenía 7, 8 años y a una cuadra o a cuadra y media estaba Campero, llegaba el olor. Desde que uno salía y decía, Campero, quiero Campero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Huele a grasa. ¿Sí? Va pasando ahí grasa. Un churrasco, un buen churrasco, da un buen olor. Entonces vamos a eso. De ahí son cosas que se van formando, son cosas que se van generando y que van más allá quizá de lo que los demás hacen. Si me diferencio en algo y logro encontrar ese punto, ya esa necesidad es funcional y la puedo crear con temas muy importantes. Entonces, eso le da origen al proyecto
el proyecto en sí genera o necesita insumos. ¿Cuáles son? Talento humano, personas capaces, capital, o sea, dinero, tecnología. Este es muy importante, conocimiento. No solo es lo que la gente sabe, sino lo que yo como dueño o mi equipo como gestor del proyecto debe saber. Usted no va a ir a poner una zapatería si no sabe nada de zapatos. Usted no va a poner un negocio de comida si le da cosa cocinar, si ni siquiera sabe partir un pan. Estamos. Usted va a poner algo de lo que sepa. Y vean todo lo que estoy tratando de decirles acá. Decía el licenciado Chávez hace el día anterior. Si ustedes van a aprovechar el curso, les puede servir incluso para la vida. ¿Ha pensado en un negocio? ¿Han pensado, compañeros y compañeras, en hacer algo? Pongan algo de lo que saben. Usted no se va a ir a poner algo de tinte de cabello si no sabe ni qué es eso. Usted puede hacer algo de lo que sepa. Y por eso también es importante y también se recomienda, además de su profesión, aprenda algo más, que eso le puede dar dinero cuando su profesión tenga un lapso complicado. Sí, Estuardo, dígame. Diga, y repito, yo he visto varias ocasiones que, por ejemplo, nosotros vemos a alguien que le está yendo bien en una panadería, y solo porque a esta persona le va bien, nosotros ponemos la panadería y quebramos. Sí. ¿Y qué habrá pasado? Y es exactamente lo que dice, ¿verdad? Esa persona tal vez tenía experiencia, había trabajado en alguna panadería y trajo esos conocimientos, pero no porque a él le va a ir bien, a mí me va a ir bien, ¿verdad? Entonces, muy de la mano por la comunidad. Muy bien, gracias, Estuardo. Así es. Y le doy 3 tips para la panadería que venden: olor, apariencia y sabor. Con eso, incluso en cuestiones de alimentos, si cumple con esas 3 cosas, te aseguro que sí. Aquellas panaderías de antes, ¿se recuerdan? De hornos de leña, incluso que ya casi no se usa leña, salía el olor del pan. En cambio ahora hay unas que se sienten otro tipo de olores muy, muy diferentes. La atención también, pero fíjense que si es buena comida, la gente llega, aunque a veces no se les atienda de todo bien. El servicio es un plus. Si a eso le agrega un buen servicio, obviamente que va a vender. Pero se recuerdan, yo les traigo al pasado porque son cosas que se hacían muy bien antes. ¿Sí, Tránsito? En cuanto a la panadería, juega un papel muy importante el panadero, ¿sí? Exacto. Porque el panadero se va a dejar guiar por la receta del propietario, ¿no? Porque el propietario, para saber de pan, tiene que ser panadero. Exacto. ¿Sí? Y la vainilla lo que hace es solo darle color, y a la hora de hornearse el olor es muy rico, pero no hace la textura para un buen pan, ¿me entiendes? Entonces, tiene que haber, para que sea un buen pan, tiene que haber un buen panadero que se respete la receta. Y si quiere ser un pan exquisito, el de horno con leña, vamos a hacer. Entonces, hasta en eso juegan papel importante los tipos de preparación. Exacto, así es. Gracias, Tránsito. Y coincide con lo que vemos acá. Ahí la tecnología es el horno de leña. El conocimiento es lo que sabe la persona. El talento es el panadero. Miren, aquí está eso. Es que yo no les estoy hablando de algo que desconocen. Si lo aplican y lo entienden, les puede dar mucho. Entonces el proyecto genera resultados tangibles o intangibles. Intangibles, servicios, cuestiones procedimentales internas de un negocio, le van a dar un resultado. ¿Y esto a qué me va a llevar? Que eso dé soluciones. Si el proyecto se queda aquí en que no soluciona, ahí termina. Pero si soluciona algo, si resuelve, si la persona busca satisfacer una necesidad de alimentación y usted le da ese plus, piense que todo esto es lo que se debe ir tomando en cuenta, y por eso aquí a grandes rasgos se ven las fases principales del proyecto. Veámoslo desde otro punto. Otras fases generales del proyecto, pero ya con términos técnicos. Resuelvo la necesidad
voy a buscar un producto, un bien o un servicio, y no solo voy a dejar un proyecto, voy a definir una empresa. Una empresa que requiere fases. Las 3 grandes fases de los proyectos son preinversión, inversión y operación. Eso va a ser quizá pregunta de examen. La idea que es parte de la preinversión o le anticipa en un pequeño punto, todo esto lo hago antes de soltar un centavo. Por eso les decía, un 60, un 70% de los emprendimientos terminan en los primeros 3 o 6 meses porque no se hizo un análisis. Ni siquiera me tomé el tiempo de preguntar, mire, voy a preparar tamales, ¿será que los quieren probar? Les voy a dar un pedacito de tamal, voy a hacer eso y díganme si les gusta o qué les gustaría. No hago un focus group y se podría hacer de una forma muy simple, pero no puedo soltar un centavo sin que yo haya analizado qué necesito para que eso sea productivo. Y entonces, cuando ya invierto, ya voy a tener un mejor desarrollo, una operación. Esto ya va a ser un producto o un servicio como un resultado y es algo palpable o algo visible por lo menos, porque el servicio quizá no se palpa, pero hay cuestiones que le dan cierta tangibilidad, aunque no lo tiene. Bueno, si vemos el ciclo de vida, partiendo de esa respuesta, ese generador, esa idea, los proyectos van a tener 2 grandes tipologías o enfoques. Van a ser privados, públicos. Buscan lucro, son privados. Buscan beneficio social, son públicos. Y van a caer en ciertas ramas, dependiendo del contexto que van a abordar. Comercial, industrial, servicio, agrícola, infraestructura, X o Y, que puede ser amplio. Eso lo vamos a ver el próximo día. Aquí vienen las fases. Cuando yo ya tengo claro esto, identifico el proyecto o lo defino. Ese es el generador. Es ese primer documento donde ya queda clara la idea. Detrás de esto viene lo que veíamos antes, la preinversión. Todos los estudios, todos los análisis necesarios previo a soltar un centavo. Mejor invierto acá porque aquí también hay dinero. Invierto en estudios que perder el dinero. Es como cuando usted va a ver un vehículo. Mejor le paga unos 200 al mecánico y que le valide que el carro está bueno. Antes de... No sé si escuchan, dice por acá. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan del otro lado? Sí. Okay. Gracias. Sí, me escuchan, dice. Va, ya aparecí entonces. A veces hay cortes, ahorita está lloviendo y recuérdense que incluso cuando pasan los aviones se cortan las señales de Wi-Fi. No sé si lo han notado, pero hay cortes cuando pasan aviones. Eso es porque todo lo tenemos en el aire. Bueno, entonces, antes de soltar un centavo, hago toda la cantidad de análisis y estudios para darle la viabilidad al proyecto. Termino eso, viene la inversión. Aquí sí ya suelto dinero. Todo esto es planificado, por eso ven aquí que es fase de planeación. Después viene la ejecución, la operación, el desarrollo o la puesta en marcha, y aquí viene la entrega o cierre del proyecto. El proyecto no quiere decir en cierre que se termina. Obviamente, desde acá lo puedo votar, aquí lo puedo rechazar, aquí me puedo dar cuenta que no funciona. O acá puede ser que lo hice todo, pero aquí me enfrenté con mucho riesgo y el proyecto se murió. Pero si continúa, devuelve beneficios, logra resultados, el proyecto termina siendo no solo viable, sino funcional. Y aquí se entrega porque tiene un periodo de evaluación post-operación. Tiene 3 puntos de evaluación un proyecto. Uno que es previo, que se le llama ex ante, otro que es en el desarrollo, que se llama durante, y uno al cierre, que se llama ex post. Eso está en la terminología social, es muy aplicable. Aquí no quiere decir que el proyecto terminó, sino que pasa a un segundo plano.
a un segundo punto, crece, devolvió la inversión que se hizo aquí en este punto y entonces ya pasa a una fase de ampliación, una fase de crecimiento. Ya pasaron 5 o 7 años, el proyecto dio los resultados esperados, ahora viene fase 2, ampliación. Voy a buscar otras oportunidades. Aquí inicié con un kiosco, aquí ya pienso en 2 más, pero eso es un proyecto, es una espiral de desarrollo. Eso es lo que debemos buscar. Imagínense, si ahorita técnicamente depende de qué proyecto sea. Así como un proyecto le puede llevar meses, le puede llevar años. Piensen, por ejemplo, en proyectos agrícolas. Hay proyectos que devuelven todo después de 20 o 25 años. Proyectos comerciales, que son los que regularmente trabajamos, devuelven beneficios entre 3 o 5 años. Entonces, todo es relativo. Por eso les decía, yo voy a medir. Por ejemplo, yo voy a evaluar, si un médico evalúa a un niño, tiene ciertos parámetros que no son iguales a los de un joven, a los de un niño más grande, a los de un adolescente, a los de un adulto o de un adulto mayor. Todo tiene su punto de análisis. Igual es en las empresas y en los proyectos. Cada proyecto tiene sus propios parámetros y es su propio tiempo. ¿De acuerdo? A eso es a lo que me refiero. Entonces, algo que encuadre es general. Cada proyecto tiene sus propios resultados y sus propios avances. Y a eso es a lo que quiero que vayamos llegando.